paz del Señor, iglesia. Puede tomar su asiento. Me siento bastante nerviosa. Decía quien me instruye, me dirige, quien me enseña, ¿verdad? A la diaconisa Estefanía, decía: Mayra, capaz que es porque hace rato que no estás predicando, estás perdiendo por ahí esa cuestión de la agilidad. Vamos al libro de Lucas. Yo imagino que es porque me encuentro reflexiva. Sé que hay personas que tienen muchos estudios, mucha teología, mucha profundidad en la palabra, y de pronto es: ¿qué les podría dar de nuevo? ¿Qué podría instar de nuevo? Pero aquí me tocó, no en suerte, sino digo la gracia de Dios que abre puertas. Y entonces voy a decir como Pablo: voy a aprovechar la oportunidad que la gracia de Dios me da. ¿Sí? El libro de Lucas, capítulo 10, verso 25. Usted ya conoce esta parábola, esta enseñanza de Jesús, ¿sí? El buen samaritano. Más vamos a leer ahí. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo aún justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y acaba la enseñanza de Jesús. Este intérprete de la ley no era más que una persona que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, pero no estaba ahí interesado en querer aprender alguna cosa. Quería poder encontrar en Jesús alguna falencia en que acusarle. Quería poder señalar a Jesús: en esto estás enseñando errado. Y Jesús no tiene ninguna intención de responder las cavilaciones de aquel. Al contrario, las enseñanzas de Jesús son aún mucho más profundas. Pero aún hoy, en nuestro tiempo, yo me encuentro con que seguimos siendo así. Seguimos buscando excusas con las que confrontar a Jesús para no hacer, para no comprometernos, para no involucrarnos, para no entender o negar, de alguna forma esquivarle a cuál es el verdadero significado del Evangelio. El Evangelio, sin ir más lejos, es renuncia, mis hermanos, renunciar a nosotros mismos. Y es algo muy pesado de entenderlo. Es despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que salir de nuestras propias comodidades y conformismos para poder entender lo que Jesús nos enseña. Ahora hay muchas enseñanzas hoy por hoy que dicen: no, ayuda social no, porque solo vienen por los panes, solo vienen por los peces, no vienen por el Evangelio. Pero yo encuentro también a un Jesús que dice: si yo estoy en la cárcel, si tengo hambre, si tengo frío y no vas, entonces no lo haces, no lo estás haciendo por mí. Tenés que encontrar al que está hambriento, porque ese es el Evangelio. Tenés que encontrar al que no tiene abrigo, tenés que encontrar al que está sediento, al que está en prisión, al que está enfermo. Tenés que ir a visitarlo. Eso es el Evangelio. Entonces tenemos que despojarnos de esas enseñanzas que nos dicen: ayuda social no, obra social no, tareas que involucran el hacer no. Parece que debiéramos de reaprender algunas cosas. Cuando vamos al libro de los Hechos, no cierres el libro de Lucas, pero vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Encuentro extraordinaria esta enseñanza. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia primitiva, en aquella iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, había cavilaciones, había murmuraciones, había un grupo que sí y había un grupo que no, y había disensión. Había un grupo que sí quería ir y hay otro que estaba poniendo excusa, y este así y este asado. Esto acontece en otro planeta, dice un pastor, en otro planeta, pero no debiera de acontecernos. La iglesia de Jesucristo, mis hermanos, es unida, tiene un mismo propósito, entiende la misión y se compromete porque entiende que no le pertenece, es de Cristo. No nos corresponde a nosotros decir es para mi gloria. Yo soy quien está capitaneando la misión. Yo soy quien está llevando adelante. Es por mi espalda, es por yo, mi fuerza, mi ánimo, mi dinero, mi impronta. No. Despojémonos de nuestro yo. Es el cuerpo unido, es toda la iglesia sumergida en la misma misión, entendiendo que cuando el Señor dice oren para que se levanten obreros, no es porque van a venir obreros de la nada, van a caer. No, mis hermanos, es de nosotros. Nuestros corazones tienen que animarse, entender cuál es el propósito, quién está siendo llamado, quién está siendo impulsado, quién está siendo transformado para ser usado dentro de la obra, de la misión. Misión, mis hermanos, no me refiero a un departamento, a un rincón de la iglesia. Toda la congregación es la misión. Nuestro objetivo como iglesia es ir por las almas, es entregar el Evangelio de Jesucristo. No es la tarea de un grupo, es de toda la congregación. Toda la iglesia tiene que estar sumergida en esa misma visión. Entender que el campo es todo lo que sale ahí, atravesando la puerta. Si pudiéramos poner un cartel es: bienvenido, usted está entrando a un campo misionero. Ahí, saliendo de la puerta, usted está entrando a un campo misionero, mis hermanos. Acá usted se está llenando de Dios para salir y a entregar la salvación que Cristo ha derramado meramente sobre su vida. Ahora vamos al verso 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿El conflicto era por servir las mesas? ¿En serio? ¿El conflicto era por quién estaba comiendo más que quién? ¿El conflicto era porque un plato estaba más lleno que el otro y estábamos mirando ahí? ¡Qué cosa rara! Y a mí me gusta la respuesta de los discípulos, porque no es, bueno, vamos a hacer enseñanza, vamos a hacer doctrina, vamos a poner a alguien que esté dirigiendo, que ponga autoridad acá. No. La respuesta no fue nada de eso. Fue poner la vista más alto. Verso 3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir mesas, para estar en medio del conflicto, para apagar las murmuraciones, para ser respuesta de Dios en medio del conflicto.
A veces nosotros, mis hermanos, decimos, ¿por qué me toca barrer a mí? Mi hermano, estás en el lugar que el Señor te necesita, lleno del Espíritu Santo solo para servir las mesas. Cuando yo encuentro a alguien lleno del Espíritu Santo, lo primero que hago es querer ponerle a predicar, a evangelizar, a salir. No, lleno del Espíritu Santo para servir las mesas, para apagar ese fuego de calor humano y decir no, llenos del Espíritu Santo. Servir, mis hermanos, no es para cualquiera, es para aquel que está siendo incendiado por el Señor, movido por el Señor. Porque no es cualquiera que dice yo voy a poner mi mano en el arado, es aquel que está siendo renovado por el poder del Espíritu Santo. Es aquel que está haciendo bien la tarea en la intimidad, que se está doblegando, que está intercediendo, que está haciendo su ayuno, que está haciendo su devocional. Ese que hace la tarea en lo íntimo, ese es el que está siendo convocado por el Señor para servir las mesas. Y vemos poca cosa, pero ¿sabes qué? Al Señor le place, se deleita. Yo quiero ver, Señor, nos insta. Los campos están blancos. Falta obreros, mis hermanos, es que no hay persona que pague el precio. Todo es de gracia, más hay algo que se paga. No estoy hablando de un dinero económico. Estoy hablando de un precio espiritual. Porque acá hay algo que se compra y no con dinero, dice en la Biblia. Compra esto, pero no con dinero. Es que es verdad, no es algo material. Leyendo la Biblia, orando, intercediendo, haciendo ayuno, entendiendo cuál es el plan de Dios, alineándote con los planes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso 30, ahí me quedé, ¿verdad? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Hace cuánto nos has movido a misericordia? ¿Hace cuánto no ves al que está necesitado y sos movido a misericordia? Si no te pasa nada, mi hermano, es para, vamos a llenarnos de Dios. Porque ¿sabes quiénes son movidos a misericordia? Aquellos que tienen el Espíritu del Señor. Porque misericordia, mis hermanos, es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si Él obra y está en nuestra vida, entonces tiene que manifestarse en nosotros ese Espíritu de misericordia. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lugar en el mesón, mis hermanos, nunca falta. El mesón es la iglesia. Nosotros somos los que debiéramos de atender a aquellos. Me va a decir, Mayra, entonces nosotros tenemos que ser como el buen samaritano. No. Nosotros tenemos que imitar el carácter de Cristo. El buen samaritano es Él. Él es quien tiene compasión, el que envía, el que quiere usar nuestras vidas, ¿sí?, para traer medicina y ungüento. Hay alguien que solo trabaja en el mesón, es el Espíritu Santo. Él quiere obrar a través de la iglesia.
quiere traer restauración y bendición. Mis hermanos, un hombre cualquiera que venía de Jerusalén a Jericó no es más que la humanidad que cayó en pecado desde Adán. Descendió del lugar alto de donde estaba junto al Señor, iba a Jericó. Esa es la naturaleza humana. Todos nosotros nos hemos desviado de la presencia del Señor. Todos nosotros necesitamos que el buen samaritano nos visite. Todos nosotros necesitamos que la gracia salvadora de Cristo nos restaure, nos redima, nos levante, nos ministre. Todos nosotros necesitamos de Él. Nosotros somos, mis hermanos, vean dice, despojado, medio desnudo, ¿te imaginas? Sí, yo sé que sí, espiritualmente no tenía coberturas. Herido, casi muerto, por supuesto que sí. Sin Cristo, mis hermanos, nosotros ya estamos condenados. Nosotros tenemos la gracia de conocer el nombre poderoso de Jesús. Mas hay multitudes allá afuera que aún no saben de Él. Nosotros debiéramos de poder levantar la voz. Dice, aconteció que descendió un sacerdote. El sacerdote no es más que la religión, es que el pueblo de Israel, mi hermano, no puede salvar a toda la humanidad. Ninguna religión puede salvar al hombre que ha caído en su naturaleza de pecado. El levita representa la ley. Mis hermanos, la ley no puede salvar, solo nos muestra el pecado. No podemos cumplir la letra, no hay nada que pueda justificarnos delante del Señor. No hay nada, mis hermanos, que nos haga más santos. Santidad no se trata de apartarte del pecado, sino acercarte a Jesús. Él es el único que es santo por sí. ¿Cuántos hay allá afuera que tienen culturas, ¿sí? Que no mienten, no roban, son idóneos? Personas que son completamente disciplinadas en todo lo que hacen. Esas personas uno los mira y dice, ni pecan. ¿Son santos? No. Porque eso no te santifica. No pecar no te santifica. Lo que te santifica es la sangre de Jesús. Esa persona es buena, solo necesita a Jesús. Y si solo necesita a Jesús, necesita todo. No importa qué tan bueno sea, sin que su nombre esté escrito en el libro de la vida, mis hermanos, no hay salvación. Hay algo que nos debe arder, una urgencia que nos debe quemar por dentro. Yo debo anunciar la verdad. Jesús es el único camino que salva y da vida eterna. Es el único camino al Padre. Es el único que nos puede llevar de nuevo a esa Jerusalén, a ese encuentro con el Dios. Mis hermanos, la misión es para todos. Este fuego que está ardiendo, quemando en ti, es el Espíritu Santo que te muestra que hay algo urgente. Su venida se acerca. Y el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y el Señor va a preguntar qué estuvimos haciendo con todo lo que Él nos dio. Porque en la Biblia dice que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Y nosotros, mis hermanos, tenemos toda la gracia a nuestra disposición. El Rey de Reyes nos dejó el Espíritu Santo y todos sus dones operan dentro del cuerpo de la iglesia, y toda su gracia opera dentro del cuerpo de la iglesia. Somos nosotros, mis hermanos, que debemos instarnos a nosotros mismos, encender el ardor, el fuego del Espíritu en medio nuestro. Hay algo que tiene que quemar dentro de ti. Yo no puedo creer, mis hermanos, que anunciar estas verdades te haga sentir nada. Si conoces la verdad de Cristo, algo tiene que quemar dentro de ti.
El Rey de Reyes y Señor de Señores está enviando obreros a la mies y va a seguir llamando obreros para enviar al campo. Y no estoy hablando de ir solo a las misiones. Obrero es, mis hermanos, todo aquel que diga: Señor, yo quiero evangelizar, yo quiero predicar, dame la oportunidad. Estoy en la parada del colectivo. Uno, Señor, uno. Evangelizar, mis hermanos, no es la tarea para unos que están llamados, es para toda la congregación. Somos todos los que fuimos llamados, enviados a anunciar su verdad. ¿Hace cuánto no le hablas a alguien de Jesús? ¿Hace cuánto no estás intercediendo por alguien que sabes que está pasando un tiempo de lucha? Escuchaba el testimonio de unos misioneros y dice: estos están en medio de la persecución, en medio de... se tienen que reunir en cuevas para escuchar la palabra del Señor. Yo dice: wow, estoy sorprendido cómo son en América, cómo son en tus países, el tamaño de persecución que ustedes tienen. Y el misionero lo mira y le dice: en América no tenemos persecución del tipo en el que ustedes están, que se tienen que encerrar para leer la Biblia. Nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Sí, pero el tipo de persecución que ustedes tienen allá es todavía más difícil. Es ideológica. Todo el tiempo están distraídos con cosas. Es un tipo de persecución que apaga la vida espiritual. A mí me persigue un enemigo que yo puedo ver, pero el enemigo que ustedes tienen no se ve. Es un enemigo que les consume el tiempo y no se dan cuenta. Están ocupados en cientos de tareas y no se dan cuenta. Tienen una lucha espiritual que no pueden percibir. A mí, si me hubiese apagado el espíritu hace mucho, mi lámpara se hubiese apagado hace mucho. Realmente yo los admiro porque ustedes encima envían misioneros. Yo realmente no sé qué haría en la situación de ustedes. Y el misionero quedaba impactado con aquella verdad. Se ponía a pensar, claro, y sí, es algo así también. Que nosotros miramos para el otro lado del mundo y decimos: no, allá la cosa está fea. Allá la cosa está fea. Mis hermanos, todo aquel que se pone en la brecha, todo aquel que decide hacer la voluntad de Dios, va a encontrar oposición espiritual. Va a encontrar lucha espiritual en la carne, en lo económico, en lo físico, todo tipo de lucha, porque las tinieblas quieren detenernos. ¿No estás teniendo ninguna lucha? Entonces es tiempo de danger. Presta atención. Danger. Vigila. Vuelve a encender la lámpara. Vuelve a ponerte en la brecha. Vuelve a pasar tiempo de intimidad con el Señor. Vuelve a leer su palabra con anhelo de descubrir una verdad de Dios sobre tu vida. Porque a veces sabemos todo de la letra. Pero eso, mis hermanos, no nos acerca al Señor. Es cuando sentimos que el Señor nos está hablando en lo personal. Eso es lo que realmente nos despierta, nos sacude, nos llena, nos ministra, nos consuela, nos da ánimo, nos hace llorar. Te animo. Señor Jesús, Dios de gloria, Padre, buscamos tu rostro. Señor Jesús, Dios, yo no sé mucho sobre el propósito de este mensaje. Mas, Señor, entiendo que es tu Espíritu Santo obrando y hablando a cada vida. Tú vengas a renovar las fuerzas de todo aquel que tenga rodillas endebles, de todo aquel que tenga corazón apocado, aquel que ha recibido una visión, un llamado, un propósito y lo ha abortado, papá, por el camino. Señor, en el nombre de Jesús, vuelva a tener planes en ti, Señor. Vuelva a tomar
aquel proyecto que dejó, Señor, por el camino. Vuelva, Señor, a tomar su vestidura en ti, Señor. Padre, aquello que lo cubría, Dios de gloria, vuelve a dar una visión clara, un despertar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si hay misioneros en este lugar, Señor, derrama de tu gracia una doble porción de tu espíritu sobre su vida. Trae confirmación sobre aquello que le has hablado en intimidad, en secreto, Señor, de su corazón. Padre, si hay evangelistas, Padre, pastores, Dios de gloria, trae de nuevo vocación, trae un despertar espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, trae dones y talentos nuevos. Llénanos de tu presencia, renueva nuestras fuerzas, Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es transformadora. Que ella, Santo de Israel, traiga la potencia, la gracia y la potestad del reino de los cielos sobre nuestras vidas. Que ella opere y añada sobre nuestra vida todo de lo que tengamos necesidad. En el nombre de Jesús, si aquel consuelo, Padre, reciba espíritu de consuelo. Ánimo, Señor, reciba ánimo, ungüento, medicina, dice tu palabra. Tú vienes, Santo de Israel, para traer restauración emocional. Quita, Señor, esas cavilaciones del espíritu. Santo de Israel, yo te pido que estés renovando nuestro entendimiento. Llénanos de tu santo y bendito espíritu. Vuelve a encender la lámpara de aquellos que siente que se está apagando, de aquellos que siente que está humeando, papá, aquella lámpara. Vuelve a despertar, a renovar, Señor. Despierta a los profetas, los atalayas, los valientes de guerra, Señor. ¿Dónde están tus intercesores, Santo de Israel? Quita de en medio nuestro, Señor, la apatía espiritual y vuélvenos, Señor, a incendiar. Muéstranos, oh Cristo, cuál es tu verdad, tu gracia, tu propósito para con toda nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús.